¿Alguna vez has guardado un secreto tan poderoso que podría destruir a quien te lastimó? En 1920, en una mansión llena de alta sociedad, Rodrigo Santamaría humilló públicamente a Elena Valverde delante de todos los invitados. Él nunca imaginó que esa mujer silenciosa y humilde guardaba un secreto devastador, un secreto que no solo decidiría su destino, sino que también sellaría su perdición para siempre. Esta es una historia de venganza, redención y justicia divina que te dejará sin aliento. Quédate hasta el final porque el giro final te sorprenderá completamente. No te pierdas ni un segundo de esta increíble historia. El salón principal de la mansión Santa María brillaba con el resplandor de 100 candelabros de cristal importados directamente desde Venecia. Era una noche fría de marzo de 1920, y la élite de la ciudad se había congregado para celebrar el cumpleaños número 40 de Rodrigo Santamaría, el hombre más poderoso y temido de toda la región. Su fortuna provenía de negocios turbios que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente, minas de carbón donde los trabajadores morían como moscas, fábricas textiles donde mujeres y niños trabajaban 18 horas diarias por monedas, y préstamos usureros que habían dejado en la ruina a decenas de familias. Rodrigo era un hombre alto, de complexión robusta, con un bigote negro perfectamente recortado y ojos oscuros que parecían calcular el valor de cada persona con una simple mirada. Vestía un traje oscuro de la mejor sastrería europea, con un chaleco de seda bordado en oro y una leontina de oro macizo que cruzaba su pecho como una declaración de supremacía. A sus 40 años, se consideraba intocable, un dios entre mortales, alguien que había conquistado todo lo que deseaba mediante la intimidación, el soborno y, cuando era necesario, la violencia. Aquella noche, mientras las parejas bailaban valses al compás de una orquesta de 12 músicos y los camareros servían champagne francés en copas de cristal fino, Rodrigo paseaba entre sus invitados con la arrogancia de quien sabe que todos están ahí por obligación, no por afecto. Los empresarios le sonreían con temor, los políticos le adulaban buscando favores, y las damas de sociedad fingían no conocer las terribles historias que circulaban sobre él en voz baja. En un rincón del salón, casi invisible entre las sombras de las columnas de mármol, se encontraba Elena Valverde. Tenía 32 años, pero aparentaba menos debido a su rostro delicado y sus grandes ojos verdes que parecían guardar océanos de tristeza. Vestía un sencillo vestido gris que contrastaba dolorosamente con los trajes de seda y terciopelo de las demás mujeres. Elena no pertenecía a ese mundo de lujo y ostentación. Era simplemente una institutriz, contratada por Rodrigo hacía 6 meses para educar a sus 3 hijos, Matías de 12 años, Sofía de 9 y el pequeño Gabriel de apenas 6. Elena había aceptado el trabajo por desesperación. Era viuda desde hacía 3 años, cuando su esposo, un honesto comerciante de telas, había muerto súbitamente dejándola sin recursos y con deudas que amenazaban con quitarle el pequeño apartamento que compartía con su anciana madre. Trabajar en la mansión Santa María era su única oportunidad de sobrevivir dignamente, aunque significara soportar el ambiente opresivo y las ocasionales crueldades de su empleador. Los niños Santa María adoraban a Elena. Ella les enseñaba no solo matemáticas, literatura e historia, sino también valores que sus padres jamás les habían inculcado: bondad, empatía, respeto por los demás sin importar su posición social. Matías, el mayor, había comenzado a cuestionar las injusticias que veía en su propia casa. Sofía había dejado de tratar con desprecio a los sirvientes, y el pequeño Gabriel solía decir que cuando fuera grande, quería ser bueno como la señorita Elena, no poderoso como su padre. Pero aquella noche, algo terrible estaba por suceder. Rodrigo había bebido más de la cuenta, y cuando bebía, su verdadera naturaleza se revelaba sin filtros. A las 11 de la noche, en medio de un brindis, su mirada se posó sobre Elena en su rincón y una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. «Atención»,
Distinguidos invitados, gritó Rodrigo, alzando su copa de champagne, quiero que conozcan a la persona más insignificante de esta reunión. Señorita Valverde, acérquese al centro del salón inmediatamente. El bullicio cesó, las conversaciones se apagaron como velas ante el viento, la orquesta detuvo su música a mitad de compás. Todos los ojos se volvieron hacia Elena, quien sintió que la sangre se le helaba en las venas. Con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra, avanzó lentamente hacia el centro del salón, donde Rodrigo la esperaba con esa sonrisa depredadora. Esta mujer, continuó Rodrigo, señalándola con un gesto teatral, es la institutriz de mis hijos. Gana en un mes lo que cualquiera de ustedes gasta en un par de zapatos. ¿Ven su vestido? Probablemente es el único que posee. Ha venido a mi fiesta como un ratón que se cuela en un banquete esperando migajas de atención. Las risas nerviosas comenzaron a brotar entre los invitados. Algunos, incómodos, desviaban la mirada. Otros, los más crueles o los más temerosos de contradecir a Rodrigo, se unían a las burlas con comentarios mordaces. Díganos, señorita Valverde, continuó Rodrigo, acercándose tanto a ella que Elena podía oler el alcohol en su aliento. ¿Cuánto cree usted que vale? ¿Cuánto costaría comprar su dignidad? Porque todo tiene un precio, ¿no es cierto? Elena mantenía la mirada baja, con los puños cerrados a los costados, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar, pero negándose rotundamente a darle esa satisfacción. En ese momento, recordó algo que su difunto esposo solía decirle: los tiranos son en realidad cobardes disfrazados de poder. Su crueldad es el grito desesperado de su propio vacío. Respóndame cuando le hablo, ordenó Rodrigo, alzando la voz con ira. ¿Se cree demasiado buena para hablar con su empleador? El silencio era sepulcral. Incluso los sirvientes que trabajaban discretamente en los rincones se habían detenido, horrorizados por la escena. Entonces, Elena levantó lentamente la cabeza y miró directamente a los ojos de Rodrigo. En su mirada no había sumisión ni miedo, sino algo mucho más perturbador, una tranquilidad absoluta, una certeza serena que parecía provenir de un conocimiento profundo que Rodrigo no podía comprender. Señor Santamaría, dijo Elena con voz suave pero firme, que resonó en el salón como una campana de cristal, mi valor no se mide en monedas ni en vestidos de seda, y mi dignidad no está en venta, ni siquiera al hombre más rico del mundo. La sonrisa se borró del rostro de Rodrigo. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así jamás. Su rostro se tornó rojo de furia, las venas de su cuello se marcaron como cuerdas tensadas al máximo. Está despedida, rugió. Váyase de mi casa inmediatamente, no quiero volver a ver su cara insignificante nunca más. Elena hizo una leve reverencia, se dio la vuelta con la espalda erguida y caminó hacia la salida del salón. Cada paso que daba era un acto de resistencia silenciosa. Al llegar a la puerta, se detuvo un instante y, sin voltear, dijo con voz clara: que Dios tenga misericordia de su alma, señor Santamaría, porque pronto descubrirá que hay cosas en este mundo que todo su dinero no puede comprar, y secretos que todo su poder no puede enterrar. Dicho esto, desapareció en la noche, dejando atrás un salón lleno de invitados desconcertados y un anfitrión consumido por una furia que apenas podía contener. Lo que Rodrigo Santamaría no sabía, lo que nadie en aquella mansión podía imaginar, era que Elena Valverde no era simplemente una institutriz viuda que necesitaba trabajo. Su historia era mucho más compleja, mucho más dolorosa, y estaba entrelazada con el pasado oscuro de Rodrigo de formas que él jamás habría sospechado. 18 años atrás, en 1902, Elena era todavía una niña de 14 años que vivía en un pueblo minero a 30 kilómetros de la ciudad. Su padre, Tomás Valverde, era un hombre honesto y trabajador que operaba una pequeña mina familiar que había pertenecido a los Valverde durante 3 generaciones. No era una mina grande ni particularmente rica,
pero producía suficiente carbón de buena calidad para mantener a la familia con dignidad y emplear a una docena de hombres del pueblo. La vida era dura pero satisfactoria. Elena recordaba las tardes de invierno junto al fuego, escuchando a su padre leer poesía mientras su madre bordaba. Recordaba los domingos en la iglesia del pueblo, donde todos se reunían como una gran familia. Recordaba la risa de su hermano menor, Daniel, quien tenía apenas 10 años y soñaba con ser ingeniero. Todo cambió cuando Rodrigo Santamaría, entonces un joven ambicioso de 22 años, llegó al pueblo con planes de expansión. Había heredado recientemente la fortuna de su padre, un empresario igualmente despiadado, y estaba decidido a multiplicarla sin importar los medios. Quería comprar todas las minas pequeñas de la región para crear un monopolio absoluto del carbón. Ofreció a Tomás Valverde una suma ridícula por su mina, esperando que la aceptara por intimidación. Cuando Tomás se negó educadamente, explicando que la mina era el legado de su familia y el sustento de trabajadores que dependían de él, Rodrigo no aceptó la negativa con elegancia. Primero llegaron las amenazas veladas, luego, las explícitas. Los trabajadores de Tomás comenzaron a recibir ofertas de trabajo en otras minas de Rodrigo con salarios ligeramente superiores, y cuando eso no funcionó, esos mismos trabajadores empezaron a sufrir accidentes misteriosos que los dejaban incapacitados para trabajar. Los proveedores se negaban a venderle materiales a Tomás, claramente presionados por Rodrigo. Los bancos cerraban sus puertas a cualquier solicitud de crédito de los Valverde. Pero Tomás era un hombre de principios inquebrantables. Se negó a vender, incluso cuando la situación se volvió desesperada. No negociaré con un demonio, decía a su esposa en las noches sin dormir, porque una vez que le vendes tu alma al diablo, ya no hay redención posible. Una noche de noviembre de 1902, ocurrió la tragedia que cambiaría la vida de Elena para siempre. Tomás y su hijo Daniel estaban haciendo una inspección rutinaria de los túneles de la mina cuando ocurrió un derrumbe catastrófico. Las vigas de soporte se dieron simultáneamente en 3 puntos diferentes, algo que los expertos que llegaron después declararon estadísticamente imposible, a menos que alguien hubiera saboteado deliberadamente las estructuras. Tomás murió instantáneamente, aplastado por toneladas de roca. Daniel quedó atrapado durante 18 horas antes de que pudieran sacarlo, pero cuando finalmente lo rescataron, había sufrido daños irreparables en su columna vertebral. Quedaría paralizado de la cintura hacia abajo por el resto de su vida. La investigación oficial concluyó que había sido un accidente causado por mantenimiento deficiente por parte de Tomás Valverde. Nadie quiso escuchar los testimonios de los trabajadores que habían visto hombres extraños merodeando por la mina días antes del derrumbe. Nadie investigó los rumores de que Rodrigo Santamaría había pagado a saboteadores para asegurarse de que la mina Valverde cerrara permanentemente. El juez que llevaba el caso, casualmente, era un viejo amigo de la familia Santamaría. Sin el patriarca y sin poder operar la mina, la familia Valverde cayó en la ruina. La madre de Elena enfermó de pena y murió 2 años después. Daniel, el hermano paralizado, necesitaba cuidados constantes y tratamientos médicos que la familia no podía costear. A los 16 años, Elena tuvo que abandonar sus sueños de estudiar en la universidad y comenzar a trabajar como costurera, limpiadora, cualquier cosa que le permitiera alimentar a su hermano y pagar sus medicinas. Durante años, Elena guardó silencio sobre lo que sabía. Su padre había sido un hombre de fe profunda, y le había enseñado que la venganza pertenecía a Dios, no a los hombres, pero en su corazón, había guardado cada detalle, cada nombre, cada evidencia que había logrado recopilar sobre la verdadera naturaleza del accidente que había destruido a su familia. Con el tiempo, Elena se casó con Miguel Álvarez, un hombre bueno que conocía su historia y la amaba a pesar de todo el dolor que cargaba. Miguel la ayudó a cuidar de Daniel y le devolvió la esperanza de que la vida podía ser más que sufrimiento y supervivencia. Fueron 3 años de felicidad genuina,
pero la fortuna no estuvo de su lado. Miguel murió súbitamente de un aneurisma cerebral a los 31 años, dejándola viuda y nuevamente al borde de la desesperación económica. Cuando vio el anuncio solicitando una institutriz para la Casa Santa María, Elena sintió que el destino le estaba ofreciendo una oportunidad. No había buscado la venganza, pero quizás la justicia finalmente vendría a buscarla. Aplicó para el puesto, fue aceptada por sus excelentes referencias y educación, y durante 6 meses había vivido bajo el mismo techo que el hombre que había destruido a su familia. Durante esos meses, Elena no había buscado venganza, se había dedicado a educar a los niños Santa María con el mismo amor y dedicación que habría dedicado a cualquier estudiante. Pero también había observado, había escuchado conversaciones cuando Rodrigo creía que nadie más estaba presente, había visto documentos dejados descuidadamente sobre escritorios, y había descubierto algo que ni siquiera ella había anticipado. Rodrigo Santamaría no solo había saboteado la mina de su padre, había hecho lo mismo con otras 7 familias en la región a lo largo de los años, y había documentado meticulosamente cada crimen en libros de contabilidad ocultos, porque su ego era tan grande que necesitaba mantener un registro de cada una de sus victorias sobre aquellos que se habían atrevido a desafiarlo. Elena había encontrado esos libros 2 semanas antes de la fiesta. Estaban escondidos en un compartimento secreto del estudio de Rodrigo, detrás de una pintura de su difunto padre. En esas páginas estaba la evidencia irrefutable de asesinatos, sabotajes, sobornos y corrupción que podría enviar a Rodrigo Santamaría a prisión por el resto de su vida, o directamente a la horca, dependiendo de cuánta indignación pública pudieran generar sus crímenes. Elena había copiado meticulosamente las páginas más incriminatorias, trabajando en las madrugadas cuando todos dormían, con manos temblorosas pero determinación férrea. Guardaba esas copias en un lugar seguro, esperando el momento adecuado para actuar. No buscaba destruir a Rodrigo por venganza personal, aunque el deseo ciertamente existía en su corazón. Buscaba justicia para todas las familias que él había destrozado, para todos los trabajadores que habían muerto en sus minas inseguras, para todos los niños que habían quedado huérfanos por su codicia. La noche de la fiesta, cuando Rodrigo la humilló públicamente, Elena comprendió que había llegado el momento. Su despido era una bendición disfrazada. Ya no estaba atada a la Casa Santa María por ningún contrato ni obligación. Era libre de actuar, y las palabras que le había dicho a Rodrigo al salir no eran una amenaza vacía, sino una promesa. A la mañana siguiente de la humillación, Elena no se permitió el lujo de la autocompasión. Se levantó temprano, visitó a su hermano Daniel en el modesto apartamento donde vivía con una enfermera que Elena pagaba con sus escasos ahorros, y le explicó la situación. «Es hora, Daniel», le dijo, tomando las manos de su hermano entre las suyas. «Es hora de que el mundo sepa quién es realmente Rodrigo Santamaría». Daniel, ahora un hombre de 28 años con el cuerpo roto pero la mente más afilada que nunca, asintió gravemente. Durante todos esos años, había estudiado leyes y contabilidad desde su silla de ruedas, preparándose para el día en que pudieran finalmente hacer justicia por su padre. Entre los dos, formaban un equipo formidable, Elena con las evidencias documentales y Daniel con el conocimiento legal para utilizarlas correctamente. El primer paso era encontrar aliados. Elena sabía que enfrentarse directamente a Rodrigo Santamaría sin respaldo sería suicida. El hombre tenía a jueces, policías y políticos en su bolsillo, pero también sabía que no todos los hombres poderosos de la ciudad estaban corrompidos. Algunos todavía conservaban una chispa de decencia, aunque la mantuvieran oculta por miedo o conveniencia. Elena identificó a 3 figuras clave que podrían ayudarles. Primero, el padre Julián Mendoza, el párroco de la iglesia principal de la ciudad. Era un hombre de 60 años, conocido por sus sermones apasionados sobre la justicia social y la responsabilidad de los ricos hacia los pobres.
Rodrigo lo detestaba, pero no podía tocarlo sin provocar un escándalo público, ya que el padre Mendoza era amado por la comunidad. Segundo, Ignacio Torres, el editor del periódico La Verdad Ciudadana, era un periodista de la vieja escuela, de esos que creían que la prensa tenía el deber sagrado de fiscalizar a los poderosos. Su periódico era pequeño comparado con los grandes diarios que Rodrigo controlaba mediante anuncios publicitarios, pero tenía credibilidad y lectores fieles entre la clase trabajadora. Tercero, y más sorprendentemente, Carmen Santamaría, la esposa de Rodrigo. Sí, la propia esposa del tirano. Elena había observado a Carmen durante los meses que trabajó en la mansión y había visto a una mujer profundamente infeliz, atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que la trataba como un adorno decorativo. Carmen sabía exactamente qué clase de monstruo era su esposo, y Elena intuía que, con el enfoque correcto, Carmen podría convertirse en la aliada más poderosa de todas. Elena comenzó su campaña con cuidado meticuloso. Primero visitó al padre Julián en la sacristía de la iglesia, después de la misa matutina. Le mostró copias de los documentos que había encontrado, explicándole su historia con voz calmada pero ojos llenos de dolor contenido. El padre Julián escuchó en silencio, y cuando Elena terminó, el anciano sacerdote tenía lágrimas corriendo por sus mejillas curtidas. «Hija mía», dijo con voz temblorosa, «he rezado durante años pidiendo a Dios que enviara a alguien con el valor de enfrentar a ese demonio. Jamás imaginé que sería una mujer sola, armada únicamente con la verdad y la justicia. Tienes mi apoyo completo. Usaré el púlpito, usaré mi influencia, usaré cada recurso que la Iglesia pueda proporcionar para asegurar que estas verdades salgan a la luz». Con el respaldo del padre Julián, Elena se sintió fortalecida para su siguiente paso. Ignacio Torres. El periodista era un hombre escéptico por naturaleza, acostumbrado a que la gente le llevara historias exageradas o falsas. Pero cuando revisó los documentos que Elena le presentó, su expresión cambió de incredulidad a asombro, y finalmente a una ira justa. «Señora Valverde», dijo Ignacio, ajustándose los lentes sobre su nariz, «estos documentos son dinamita pura. Si publico esto, Santamaría intentará destruirme, destruir mi periódico, probablemente intentará destruirla a usted también. ¿Está preparada para las consecuencias?» «Señor Torres», respondió Elena con calma, «hace 18 años me quitaron a mi padre y dejaron a mi hermano paralítico. Me quitaron mi infancia, mis sueños, mi futuro. Luego la vida me quitó a mi esposo. Ya no tengo nada que perder, excepto la oportunidad de hacer lo correcto. Si muero exponiendo a ese hombre, al menos habré muerto con dignidad, algo que Rodrigo Santamaría nunca conocerá». Ignacio asintió con respeto. «Entonces publicaremos la verdad. Pero necesitamos hacerlo inteligentemente. Si sacamos todo a la vez, Rodrigo usará su influencia para desacreditar la historia antes de que la gente pueda asimilarla. Necesitamos crear una campaña, revelar las evidencias gradualmente, construir presión pública hasta que sea imposible ignorarlo o enterrarlo». Con el padre Julián y Ignacio Torres de su lado, Elena se sintió lista para el paso más arriesgado, acercarse a Carmen Santamaría. Sabía que este era el movimiento más peligroso. Si Carmen era verdaderamente leal a su esposo, o si simplemente tenía demasiado miedo de él, podría alertar a Rodrigo de inmediato, y todo el plan se vendría abajo. Elena esperó su oportunidad. Sabía que Carmen acostumbraba visitar la tumba de su madre cada viernes por la tarde en el cementerio municipal, siempre sola, sin su chofer ni sus sirvientes. Era el único momento en que la mujer parecía permitirse ser vulnerable. Un viernes lluvioso de abril, Elena esperó bajo un paraguas negro cerca de la tumba de la señora Santamaría Mayor. Cuando Carmen llegó, vestida de negro con un velo que cubría parcialmente su rostro, Elena se acercó lentamente. «Señora Santamaría», dijo suavemente, «necesito hablar con usted. Es sobre su esposo». Carmen se tensó inmediatamente,
su mano volando hacia su pecho en un gesto defensivo. Usted es la institutriz, la que Rodrigo despidió. No deberías estar aquí. Si él se entera, él asesinó a mi padre, interrumpió Elena, con voz firme pero no acusadora. Dejó paralítico a mi hermano, y sé que no fui la única. Hay otras 7 familias que han sufrido lo mismo, y sé que usted lo sabe, señora Santamaría. Veo la verdad en sus ojos cada vez que lo mira. Carmen palideció bajo su velo. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de flores que había traído para su madre. No puedo ayudarla, susurró. Tengo 3 hijos. Si traiciono a Rodrigo, él me quitará a mis hijos. Es capaz de hacer eso y mucho más. Sus hijos, respondió Elena gentilmente, crecerán convirtiéndose en copias de su padre si nadie detiene este ciclo. Matías ya está comenzando a mostrar los mismos rasgos de crueldad. Sofía está aprendiendo que el dinero es más importante que la bondad. Y Gabriel, ese niño dulce que todavía tiene esperanza, será destrozado por el peso de llevar el apellido Santamaría si la verdad sobre su padre sale a la luz después de que sea demasiado tarde para cambiar el rumbo. Usted fue buena con mis hijos, dijo Carmen, con lágrimas corriendo ahora libremente por sus mejillas. Ellos la extrañan terriblemente. Matías pregunta por usted cada día. Gabriel llora en las noches. Incluso Sofía, que finge ser fuerte, pregunta cuándo volverá la señorita Elena. Entonces ayúdeme a darles un futuro diferente, suplicó Elena. No le pido que testifique contra él, solo necesito que no le advierta sobre lo que está por venir. Cuando la verdad salga a la luz, sus hijos necesitarán una madre fuerte que los guíe a través de la tormenta. Usted puede ser esa madre, puede salvarlos de convertirse en monstruos. Carmen estuvo en silencio durante largos minutos, mirando la tumba de su madre, buscando quizás algún consejo desde el más allá. Finalmente, se volvió hacia Elena y asintió lentamente. No lo ayudaré a ocultarse, susurró, pero tampoco puedo ayudarla activamente. Mis hijos. Tengo que pensar en mis hijos primero. Eso es exactamente lo que estoy pidiendo, respondió Elena, tomando suavemente la mano de Carmen. Proteja a sus hijos. Cuando todo esto termine, ellos la necesitarán más que nunca. La campaña para exponer a Rodrigo Santamaría comenzó silenciosamente, como una brisa suave que gradualmente se convertiría en un huracán. Ignacio Torres publicó su primer artículo una semana después de su reunión con Elena. No era una acusación directa aún, sino una investigación cuidadosamente redactada sobre las irregularidades estadísticas en los accidentes mineros de la región durante las últimas 2 décadas. El artículo presentaba datos fríos y duros, un análisis comparativo mostrando que las minas adquiridas por Rodrigo Santamaría tenían tasas de accidentes catastróficos 3 veces superiores al promedio regional, pero curiosamente, esos accidentes siempre ocurrían justo antes de que las minas fueran vendidas a precios ridículamente bajos. Las estadísticas eran incontrovertibles, aunque el artículo se cuidaba de no hacer acusaciones directas que pudieran resultar en demandas por difamación. Rodrigo leyó el artículo durante el desayuno y lo arrugó con furia, arrojándolo al suelo. Ese periódico de mala muerte, rugió, voy a destruirlos. Compraré cada edificio en esa manzana y los echaré a la calle. Pero Ignacio Torres había anticipado esa reacción. Ya había transferido la propiedad del periódico a un fideicomiso complejo que hacía imposible rastrear a los verdaderos dueños. Además, había hecho copias de seguridad de toda su investigación en múltiples ubicaciones. Rodrigo podría destruir el edificio, pero no podría detener la verdad. El siguiente domingo, el padre Julián dio un sermón que nadie en la ciudad olvidaría jamás. Sin mencionar nombres específicos, habló apasionadamente sobre los ricos que construyen sus fortunas sobre las tumbas de los pobres y los demonios vestidos de empresarios que destrozan familias sin remordimiento. Citó pasajes bíblicos sobre la justicia divina y la caída inevitable de los tiranos. «Ay de aquellos que enriquecen mediante la sangre de los inocentes», clamó desde el púlpito,
su voz resonando en las paredes de piedra de la iglesia, porque aunque los hombres puedan ser ciegos ante sus crímenes, Dios lo ve todo, y su justicia es inescapable. No hay fortuna lo suficientemente grande como para sobornar al Todopoderoso, no hay poder terrenal que pueda esconderse de su mirada. La iglesia estaba repleta ese día, y muchos en la congregación sabían exactamente a quién se refería el padre Julián. Las palabras del sacerdote dieron voz a resentimientos y sospechas que la gente había guardado durante años por miedo a las represalias de Rodrigo. Rodrigo no asistía regularmente a la iglesia, pero su esposa Carmen sí, junto con sus 3 hijos. Ese domingo, sentada en el banco familiar, Carmen escuchó el sermón con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, mientras sus hijos la miraban confundidos. Matías, el mayor, no era tonto, comenzaba a comprender que el padre Julián estaba hablando de su propio padre. Durante las siguientes 3 semanas, Ignacio Torres publicó una serie de artículos cada vez más específicos. El segundo artículo se enfocaba en la mina Valverde específicamente, presentando testimonios anónimos de trabajadores que habían visto a hombres desconocidos merodeando por la mina días antes del derrumbe fatal. Incluía fotografías de las vigas de soporte recuperadas después del accidente, con marcas que ingenieros independientes identificaron como cortes intencionales mal disimulados. El tercer artículo fue aún más devastador. Presentaba una cronología detallada de 8 familias mineras que habían perdido sus propiedades en circunstancias sospechosas, todas ellas adquiridas posteriormente por Rodrigo Santamaría a precios irrisorios. Las similitudes en los patrones eran demasiado obvias para ser coincidencia: accidentes catastróficos, investigaciones superficiales, bancarrota familiar, venta forzada. La ciudad comenzó a hervir con indignación. En las tabernas, en los mercados, en las plazas, la gente hablaba. Las familias de las víctimas, que durante años habían guardado silencio por miedo, comenzaron a encontrar valor en el número. Se formó un grupo de viudas y huérfanos que se reunían semanalmente en la iglesia bajo la protección del padre Julián, compartiendo sus historias, llorando juntos, encontrando fuerza en la solidaridad. Rodrigo respondió como era previsible, con amenazas, intimidación y violencia. Envió a sus matones a visitar a Ignacio Torres una noche, pero el periodista había anticipado esto también y nunca dormía en su propia casa. Los matones destrozaron su apartamento pero no encontraron nada incriminatorio allí. Rodrigo intentó sobornar al padre Julián ofreciéndole una donación generosa para renovar la iglesia. El sacerdote rechazó el dinero públicamente durante la misa, declarando que la casa de Dios no se construye con sangre de inocentes. Rodrigo intentó presionar a los otros periódicos para que desacreditaran a La Verdad Ciudadana, pero la historia había ganado tal impulso que ignorarla era imposible. Incluso los periódicos que normalmente le eran leales comenzaron a cubrir la controversia, aunque fuera de manera sesgada a su favor. Pero el golpe verdaderamente mortal vino de donde Rodrigo menos lo esperaba, desde dentro de su propia casa. Una noche de mayo, después de una semana particularmente brutal de artículos periodísticos y sermones incendiarios, Rodrigo regresó a su mansión en un estado de furia alcohólica. Había pasado la tarde bebiendo brandy en su club privado, donde incluso sus aliados más cercanos comenzaban a mirarlo con desconfianza y distancia. Entró a la mansión como una tormenta, gritando por sus sirvientes, exigiendo que le trajeran más alcohol. Carmen, al escuchar el escándalo, envió rápidamente a los niños a sus habitaciones con instrucciones de cerrar las puertas con llave. «Carmen», rugió Rodrigo, buscándola por la casa. «¿Dónde estás, mujer inútil?» Carmen bajó lentamente las escaleras, con un vestido oscuro y una expresión de calma resignada que Rodrigo nunca había visto en ella antes. Algo en esa calma lo inquietó más que cualquier signo de miedo. «¿Sabías?», le espetó Rodrigo, acercándose a ella con paso tambaleante. «¿Sabías sobre estos artículos? ¿Sobre las mentiras que están publicando sobre mí?» «No son mentiras»,
Rodrigo, respondió Carmen con voz suave pero firme. Y sí, lo sabía, siempre lo supe. El silencio que siguió fue aterrador. Rodrigo se quedó paralizado, procesando las palabras de su esposa, la traición implícita en ellas. ¿Siempre lo supiste?, repitió lentamente, con una voz peligrosamente baja. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Qué podía decir?, respondió Carmen. ¿Que mi esposo es un asesino? ¿Que he vivido durante 13 años con un monstruo? ¿Que cada lujo en esta casa está comprado con sangre de trabajadores inocentes? ¿Me habrías escuchado, Rodrigo, o me habrías castigado por mi atrevimiento? La mano de Rodrigo se levantó instintivamente, pero Carmen no retrocedió. En cambio, lo miró directamente a los ojos con tal intensidad que él bajó la mano lentamente. Ya no me das miedo, dijo Carmen. Eso es lo que has perdido, Rodrigo. El miedo que inspirabas en los demás era tu único poder real, pero una vez que la gente deja de tenerte miedo, eres solo un hombre cruel y vacío. Y ahora, gracias a esa valiente mujer que educó a nuestros hijos, la ciudad entera está perdiendo su miedo a ti. Esa maldita institutriz, masculló Rodrigo. Todo esto es culpa de esa mujer insignificante. Debí haberla destruido cuando tuve la oportunidad. Elena Valverde no es insignificante, respondió Carmen. Es lo contrario de ti en todos los sentidos. Ella perdió todo y todavía mantiene su humanidad. Tú lo tienes todo y has perdido tu alma. Rodrigo intentó replicar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. En el fondo de su corazón ennegrecido, sabía que su esposa tenía razón. Se desplomó en un sillón, de repente pareciendo no un hombre de 40 años, sino un anciano agotado. ¿Qué voy a hacer?, murmuró, más para sí mismo que para Carmen. Me están destruyendo. Todo lo que construí, todo lo que soy, se está derrumbando. Podrías confesarlo, sugirió Carmen suavemente. Podrías decir la verdad, pedir perdón, intentar hacer las paces con las familias que destruiste. Podrías darles todo tu dinero si es necesario. Podrías salvar tu alma, Rodrigo, aunque pierdas tu fortuna. Rodrigo la miró con una mezcla de incredulidad y desprecio. Jamás, dijo con veneno en su voz. Prefiero verlo todo arder antes que admitir culpa ante esa chusma. Son inferiores, Carmen. Siempre lo han sido. Yo solo tomé lo que me correspondía por ser más fuerte, más inteligente, más despiadado. Así funciona el mundo. Carmen asintió tristemente, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. Entonces no hay esperanza para ti, dijo, y no puedo permitir que arrastres a nuestros hijos contigo a tu perdición. Mañana me llevaré a los niños a la casa de mi hermana, iniciaré los trámites de separación. Y cuando los tribunales te pidan declaraciones sobre tu fortuna para el proceso, cooperaré completamente revelando todo lo que sé sobre tus negocios. Por primera vez en su vida adulta, Rodrigo Santamaría sintió verdadero pánico. Su esposa lo estaba abandonando, sus hijos crecerían odiándolo, su imperio se desmoronaba, y lo peor de todo, comenzaba a comprender que tal vez, solo tal vez, había estado equivocado todo este tiempo. Pero el orgullo es una prisión de la cual pocos hombres pueden escapar, y Rodrigo Santamaría había construido su identidad entera sobre ese orgullo tóxico. El momento decisivo llegó 3 semanas después de la confrontación entre Rodrigo y Carmen. Ignacio Torres había guardado su arma más poderosa para el final, las copias de los libros contables secretos de Rodrigo, aquellos que Elena había encontrado y meticulosamente copiado. El periódico publicó una edición especial de 12 páginas, algo sin precedentes para la verdad ciudadana. La portada mostraba en letras enormes, los libros de la muerte, la evidencia irrefutable de los crímenes de Santamaría. En el interior, página tras página, estaban reproducidas las entradas de los libros contables de Rodrigo, con sus propias anotaciones orgullosas sobre cada adquisición exitosa. Había registros de pagos a saboteadores, notas sobre eliminar la competencia, cálculos fríos sobre cuánto ahorraría al provocar accidentes en lugar de negociar precios justos.
Pero lo más devastador eran las anotaciones personales de Rodrigo. En su arrogancia, había escrito reflexiones sobre cada operación, como si estuviera documentando sus conquistas para la posteridad. Había frases como: el viejo Valverde pagó el precio de su terquedad. Nadie se niega a Rodrigo Santamaría y vive para contarlo. Oh, el derrumbe funcionó perfectamente. 3 muertos, la familia destruida, la mina mía por una fracción de su valor. Soy un genio. La ciudad estalló. No hubo forma de contener la indignación pública. Miles de ejemplares del periódico circularon de mano en mano. La gente los leía en las calles, en voz alta, para aquellos que no sabían leer. Las evidencias eran innegables, estaban en la propia letra de Rodrigo, con su propio sello en cada página. El gobernador de la provincia, quien había sido aliado de Rodrigo durante años, no tuvo más opción que ordenar una investigación oficial. Hubo protestas masivas frente a la mansión Santa María, con viudas y huérfanos sosteniendo fotografías de sus seres queridos perdidos. La policía, temiendo un motín, estableció un perímetro de seguridad. Rodrigo se encerró en su mansión, cada vez más paranoico, bebiendo sin parar, gritando a sirvientes que ya habían comenzado a abandonar el barco. Su abogado le aconsejó que huyera del país antes de que llegara la orden de arresto formal, pero Rodrigo se negó. Soy Rodrigo Santamaría, repetía como un mantra. Nadie me dice qué hacer, nadie me dice cuándo huir. Esta es mi ciudad, esta es mi ciudad. Pero ya no lo era. La ciudad había despertado de su pesadilla de miedo y complicidad. Los jueces que antes cerraban los ojos ahora no tenían opción. La presión pública era demasiado grande. Los políticos que antes aceptaban sus sobornos ahora competían por distanciarse de él públicamente. Los empresarios que antes buscaban su favor ahora negaban haberlo conocido bien. Elena Valverde observaba todo esto desde la distancia, sin buscar protagonismo ni gloria. No dio entrevistas, no apareció en público, no buscó vengarse personalmente de Rodrigo cara a cara. Su trabajo estaba hecho. Había plantado la semilla de la verdad, y la justicia estaba floreciendo sin necesidad de su intervención adicional. Pero había algo más que necesitaba hacer, algo que el espíritu de su padre habría querido: ofrecer perdón. Una noche, 2 días antes de que llegara la orden de arresto formal, Elena solicitó una audiencia con Rodrigo. Usó como intermediario al padre Julián, quien logró convencer a los guardias de la mansión, los pocos que quedaban, de que la dejaran entrar. Rodrigo la recibió en su estudio, el mismo lugar donde había guardado sus libros incriminatorios. Había envejecido 10 años en pocas semanas. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y enrojecidos, su traje arrugado y manchado de alcohol. ¿Vienes a regodearte?, preguntó con voz ronca. ¿A ver cómo el grande Rodrigo Santamaría ha caído? No, respondió Elena suavemente, tomando asiento sin esperar invitación. Vengo a ofrecerte algo que no mereces pero que mi fe me exige dar: perdón. Rodrigo soltó una risa amarga, casi histérica. ¿Perdón? ¿Después de destruirme completamente? ¿Después de quitarme todo? Yo no te quité nada, respondió Elena con calma. Tú mismo construiste tu prisión, ladrillo a ladrillo, con cada decisión cruel que tomaste. Yo solo abrí las puertas para que todos pudieran ver lo que había dentro. Pero tu destrucción no me trae alegría, Rodrigo. Solo tristeza por todo el sufrimiento que causaste y por el hombre que podrías haber sido si hubieras elegido un camino diferente. Tu padre era un tonto, escupió Rodrigo. Se negó a vender cuando tenía la oportunidad. Podría haberse retirado con dignidad. Mi padre era un hombre de principios, corrigió Elena, algo que tú nunca entenderás. Pero aún así, antes de morir, en medio de ese derrumbe que tú causaste, sus últimas palabras fueron rezar por tu alma. ¿Puedes creerlo? El hombre estaba muriendo por tu culpa, y aún así rezaba por ti. Por primera vez, Elena vio algo quizás parecido a remordimiento en los ojos de Rodrigo. Era apenas una chispa, casi imperceptible, pero estaba ahí. Yo también rezo por ti,
continuó Elena, rezo para que encuentres paz antes de que sea demasiado tarde. Rezo para que en la prisión, o donde quiera que acabes, encuentres una forma de hacer las paces con Dios y contigo mismo. No por mí, sino por tus propios hijos, que tendrán que cargar con el peso de tu apellido por el resto de sus vidas. Mis hijos me odian, murmuró Rodrigo. Carmen se los llevó, no me dejan verlos. Matías me envió una carta diciendo que cambiará su apellido cuando cumpla 18. Dice que prefiere ser un Mendoza, como su madre, que un Santa María. Entonces usa el tiempo que te queda para darles algo que valga la pena recordar, dijo Elena, levantándose para irse. Confiesa tus crímenes. Devuelve lo que puedas a las familias que destruiste. Muestra a tus hijos que incluso un hombre caído puede levantarse, no a su antigua gloria, sino a una nueva humanidad. Sería el primer acto verdaderamente valiente de tu vida. Elena dejó a Rodrigo solo con sus pensamientos. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de la mansión que alguna vez había estado llena de vida y opulencia, se preguntó si sus palabras habrían llegado al corazón endurecido de ese hombre. Solo el tiempo lo diría. La orden de arresto llegó 3 días después. Rodrigo Santamaría fue llevado a la cárcel en medio de una multitud que lo abucheaba y le gritaba insultos. Las viudas de sus víctimas arrojaban piedras a su carruaje. Los niños huérfanos lo maldecían con palabras que habían aprendido de sus madres amargas. El juicio fue un espectáculo mediático sin precedentes. Duró 3 meses completos, durante los cuales desfilaron decenas de testigos, trabajadores que habían sobrevivido a accidentes sospechosos, familiares de víctimas, expertos forenses que analizaron las evidencias físicas, contadores que rastrearon el dinero sucio a través de múltiples empresas fantasma. La defensa de Rodrigo era débil, casi inexistente. Sus propios documentos lo condenaban. No había forma de negar lo innegable. Su equipo legal intentó alegar locura temporal, estrés laboral, cualquier cosa que pudiera mitigar la sentencia, pero el jurado no se dejó engañar. Durante el juicio, algo inesperado sucedió. En la tercera semana, después de escuchar el testimonio particularmente conmovedor de una viuda cuyo esposo había muerto en una de las minas de Rodrigo, dejando a 5 hijos huérfanos, Rodrigo se puso de pie abruptamente en medio de la sesión. «Basta», gritó, silenciando la sala. «Basta de testigos. Basta de evidencias. Es todo verdad. Cada palabra, cada acusación. Lo hice, todo, y mucho más que ni siquiera saben». Su abogado intentó silenciarlo, pero Rodrigo lo apartó con un gesto violento. «Durante 20 años he vivido como un demonio», continuó, con voz temblorosa. «He destruido familias, he matado hombres por mi codicia, he dormido tranquilamente sobre montañas de dinero mientras niños lloraban a sus padres muertos por mi culpa, y lo peor de todo es que nunca sentí remordimiento. Hasta ahora, el silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas habían dejado de escribir, mirando boquiabiertos esta confesión inesperada. «Elena Valverde vino a verme», dijo Rodrigo, buscándola con la mirada entre el público. La encontró sentada en la última fila, junto a su hermano Daniel en su silla de ruedas. «Me ofreció perdón, perdón que no merezco, que no he ganado, que jamás podré pagar. Pero me hizo ver que si hay algo que puedo hacer con el tiempo que me queda, es decir la verdad completa y tratar de reparar, aunque sea mínimamente, el daño irreparable que he causado». Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo confesó crímenes que ni siquiera estaban siendo investigados. Habló de sobornos, de extorsiones, de competidores arruinados mediante tácticas sucias, de trabajadores despedidos por intentar formar sindicatos. Firmó documentos autorizando la transferencia de toda su fortuna a un fondo de compensación para las familias de sus víctimas. Cuando terminó, estaba física y emocionalmente exhausto, pero había una extraña paz en su rostro, como si un peso terrible hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencian 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.
Pero debido a su confesión completa y cooperación, el juez agregó una nota especial al expediente reconociendo su tardío pero genuino remordimiento. Mientras los guardias se lo llevaban, Rodrigo se detuvo frente a Elena. Gracias, le dijo simplemente, por no permitir que continuara viviendo la mentira, por tener el valor que yo nunca tuve. Y dile a mis hijos, diles que lo siento, que su padre fue un monstruo, pero que al final, al menos intentó volver a ser humano. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de triunfo ni de alegría, sino de algo más complejo, el reconocimiento de una tragedia humana donde todos habían perdido algo, incluso en medio de la justicia. Los años siguientes trajeron cambios profundos a la ciudad y a todos los involucrados en esta historia. La fortuna de Rodrigo Santamaría, una vez liquidada y distribuida según las órdenes del tribunal, alcanzó para proporcionar compensaciones significativas a las 8 familias directamente afectadas por sus crímenes, así como mejoras en las condiciones de trabajo en todas las minas de la región. Se estableció un fondo permanente para viudas y huérfanos de accidentes mineros, administrado por un comité que incluía a Daniel Valverde, quien finalmente encontró propósito en usar su conocimiento legal para proteger a los trabajadores. Elena utilizó su parte de la compensación correspondiente a su padre y hermano para abrir una escuela para niños de familias trabajadoras, donde se enseñaba no solo lectura y aritmética, sino también principios de justicia, dignidad y resistencia pacífica ante la opresión. La escuela fue nombrada Instituto Tomás Valverde en honor a su padre, y se convirtió en modelo para otras instituciones similares en la región. Carmen Santamaría se divorció oficialmente de Rodrigo y recuperó su apellido de soltera, Mendoza. Criaba a sus 3 hijos con ayuda de su hermana, trabajando como profesora de piano para mantenerse económicamente independiente. Era una vida mucho más modesta que la que había conocido, pero infinitamente más pacífica. Los niños Santamaría Mendoza crecieron marcados por el legado de su padre, pero no destruidos por él. Matías, tal como había prometido, cambió su apellido a Mendoza al cumplir 18 años y se convirtió en abogado especializado en derechos de los trabajadores. Sofía se hizo médica y trabajó toda su vida en clínicas de barrios pobres. Gabriel, el más pequeño, se ordenó sacerdote y dedicó su vida al servicio de los más necesitados, diciendo siempre que fue la señorita Elena quien le había mostrado el verdadero significado de la fe. Rodrigo Santamaría cumplió 12 años de su sentencia antes de morir de tuberculosis en la prisión. Durante esos 12 años, se comportó como un preso modelo, enseñaba a leer a otros prisioneros, trabajaba en la biblioteca de la cárcel, y escribió extensas cartas de disculpa a cada familia que había dañado. Muchas de esas cartas fueron rechazadas o quemadas sin ser leídas, pero algunas familias eventualmente encontraron espacio en sus corazones para un perdón cauteloso. El padre Julián, hasta su muerte a los 82 años, continuó predicando sobre la importancia de la justicia social y el peligro de permitir que los poderosos actúen sin control. Su funeral fue atendido por miles de personas, incluyendo trabajadores, profesionales y políticos que habían sido inspirados por su ejemplo. Ignacio Torres continuó su trabajo periodístico, expandiendo la verdad ciudadana hasta convertirlo en uno de los periódicos más respetados de la región. Nunca dejó de investigar la corrupción, y entrenó a una nueva generación de periodistas en los principios de integridad y valentía que habían guiado su propia carrera. Y Elena Valverde, la mujer cuyo secreto había decidido el destino de todos, vivió hasta los 78 años, rodeada del amor de sus estudiantes, del respeto de su comunidad, y de la satisfacción tranquila de quien sabe que hizo lo correcto, incluso cuando era difícil, incluso cuando era aterrador, incluso cuando el mundo le decía que una mujer insignificante no podía derrotar a un titán. En su lecho de muerte, rodeada por Daniel quien la había sobrevivido contra todos los pronósticos,
llegando a los 84 años y por docenas de sus antiguos estudiantes que ahora eran adultos exitosos y éticos, Elena susurró sus últimas palabras: nunca subestimen el poder de la verdad, incluso cuando viene envuelta en humildad, y nunca olviden que la verdadera justicia no es venganza, sino restauración. No busqué destruir a un hombre, busqué salvar a muchos. Y al final, tal vez incluso salvé su alma. 30 años después de los eventos de 1920, la ciudad había cambiado irreconociblemente. Las reformas laborales inspiradas por el caso Santa María habían transformado las condiciones de trabajo en toda la región. La mansión Santa María había sido convertida en un museo dedicado a la historia laboral, con una sección especial sobre los mártires de las minas que honraba a todas las víctimas de la codicia industrial. En el jardín del museo, se erigió una estatua de bronce que sorprendió a muchos visitantes. No representaba a Elena Valverde ni a ninguna de las víctimas heroicas. En cambio, mostraba a dos figuras, un hombre con la cabeza agachada en arrepentimiento, y una mujer con la mano extendida en gesto de perdón. La placa al pie de la estatua decía: en memoria de todos aquellos que cayeron en la oscuridad, y en honor de aquellos que encendieron luces en lugar de maldecir las sombras. Que recordemos siempre que la justicia sin misericordia es venganza, y la misericordia sin justicia es complicidad. Aquí, en 1920, aprendimos a equilibrar ambas. Cada año, el aniversario de la confesión de Rodrigo en el tribunal se celebraba como el Día de la Verdad y la Reconciliación, un recordatorio de que incluso los peores entre nosotros pueden encontrar redención, y que incluso los más humildes entre nosotros pueden cambiar el mundo. Los descendientes de las 8 familias afectadas eventualmente se casaron entre sí, creando una red extensa de parentesco que abarcaba toda la región. Los nietos y bisnietos de aquellas víctimas crecieron escuchando la historia de la valiente institutriz que había guardado un secreto, esperado el momento justo, y usado su conocimiento no para venganza personal, sino para justicia colectiva. Y en las noches tranquilas, cuando los ancianos de la ciudad se reunían a contar historias a las nuevas generaciones, siempre incluían la leyenda de Elena Valverde, la mujer que demostró que la verdadera fortaleza no reside en el poder ni en la riqueza, sino en la integridad, el coraje, y la disposición a hacer lo correcto sin importar el costo personal, porque al final, Rodrigo Santamaría tenía razón en una cosa, aunque no de la manera que él imaginaba. Todo tiene un precio, pero algunos precios se pagan con honor, y esos son los únicos que realmente valen la pena. Y así termina la increíble historia de Elena Valverde y Rodrigo Santamaría, una historia que nos enseña que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, que el perdón es más poderoso que la venganza, y que una sola persona con coraje puede cambiar el destino de muchos. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Elena? ¿Habrías buscado venganza o justicia? ¿Habrías ofrecido perdón a quien te destruyó? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si esta historia te conmovió, te hizo reflexionar o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento, por favor regálame un like y activa la campanita de notificaciones para no perderte más historias increíbles como esta. Comparte este video con alguien que necesite escuchar un mensaje sobre justicia, perdón y redención. Recuerda, cada historia que cuento es un recordatorio de que el bien siempre triunfa sobre el mal, que la verdad siempre sale a la luz, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Suscríbete al canal ahora. Súbete nuevas historias increíbles cada semana. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Y que la justicia y la verdad siempre guíen tu camino.